La Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional de Huancavelica, a través de la Escuela de Saneamiento Virtual, presenta limpieza y desinfección de sistemas de agua potable. La desinfección de sistemas de agua potable es un conjunto de actividades a cargo del prestador. Actividades que se realiza con el acompañamiento y asistencia técnica de los responsables de las áreas técnicas municipales de los gobiernos locales y el acompañamiento del responsable de salud ambiental de los establecimientos de salud. Acciones previas y aspectos a considerar en el proceso de desinfección. Primero, debemos de tener en cuenta que tenemos que ejecutar las actividades según lo programado en el Plan Operativo Anual de las Organizaciones Comunales, más conocidas como JAS. Segundo, debemos de coordinar la ejecución de trabajo a realizar limpieza y desinfección en Asamblea General, donde se va a señalar la fecha, hora, distribución de personal y responsables por cada componente. Tercero, debemos de verificar los equipos de protección personal, la caja de herramientas, escobas, escobillas, baldes, insumos químicos a utilizar, lo más importante, el equipo de perifoneo. Concentración de cloro para la desinfección de los componentes del sistema de agua potable. La concentración de cloro para la desinfección varía de acuerdo al componente a desinfectar. Es así que se tiene concentraciones de 150 a 200 miligramos por litro para captaciones y buzones de reunión, con un tiempo de retención de 2 a 4 horas. El peso de hipoclorito de calcio a utilizar es aproximadamente de 0.23 kilogramos por metro cúbico, diluidos en aproximadamente 65 litros de agua. Para el caso de reservorios, líneas de conducción, líneas de distribución, la concentración a utilizar es de 50 miligramos por litro y un tiempo de retención o tiempo de contacto de 4 horas. Para mayores volúmenes y en general cuando se desea conocer el peso requerido para cualquier instalación, se debe de aplicar la siguiente fórmula. Determinación de peso de cloro. El peso del cloro es igual a la concentración por el volumen dividido entre 10 y el porcentaje del hipoclorito de calcio, donde P es el peso del producto a disolver en el tanque, el hipoclorito de calcio para este caso. C es la concentración de cloro de solución a prepararse, expresado en miligramos por litro o partes por millón. V es el volumen útil de la estructura a desinfectar. El porcentaje de cloro, que varía de 65 a 70%, y 10 es el factor de conversión de unidades para que el resultado sea expresado en gramos. Tenemos que tener en consideración la siguiente nota importante. Si el volumen está expresado en litros, el peso se determina en gramos. Y si el volumen está en metros cúbicos, el peso se expresa en kilogramos. Método de desinfección. Número 1. Desinfección por inundación. Primero, debemos de calcular el peso del cloro a utilizar, para lo cual aplicamos la fórmula ya conocida. Segundo, debemos de lavar previamente el interior de la instalación con agua corriente y eliminar la suciedad. Tercero, debemos de diluir el compuesto en una pequeña cantidad de agua y añadir la solución preparada al reservorio hasta llenar a nivel del tubo de rebose. Cuarto, debemos de dejar por un periodo de 2
a 4 horas aproximadamente para que se realice el proceso de desinfección. Quinto, debemos de desaguar y lavar hasta no percibir el olor del cloro. Y por último, sexto, poner en funcionamiento la instalación. Este método se recomienda para realizar en reservorios, cámaras rompepresión. De esta manera utilizamos la misma solución en la red de distribución y en la línea de aducción respectivamente. Este método no se aplica en captaciones. Método de desinfección número 2. Desinfección por contacto. Lo primero, debemos de calcular el peso del desinfectante a usar en función a la dosis a aplicarse y a la concentración. En este caso, de 50 a 200 miligramos por litro o partes por millón, y el volumen que sea requerido. Segundo, debemos de diluir el compuesto en un volumen de agua o una solución y restregar las paredes y fondo de la instalación. Tercero, dejar por un periodo de 30 minutos el proceso de desinfección. Cuarto, enjuagar con abundante agua las paredes y fondo de la instalación. 5. Desaguar y lavar hasta no percibir el olor al desinfectante. Y sexto, poner en funcionamiento la instalación. Este método de desinfección por contacto se recomienda para realizar en captaciones, reservorios y cámaras rompepresión. Su exposición es directa al operador a altas concentraciones de solución. Determinación del cálculo de volúmenes. Tenemos diferentes componentes, para lo cual se determina para depósitos cuadrados y depósitos circulares, donde el volumen es la multiplicación del área por la altura. Para el caso de depósitos cuadrados, el área es el producto de la multiplicación del lado por lado. Para el caso de depósitos circulares, el área es igual a 3.1416 por diámetro al cuadrado sobre 4. Para este caso, el diámetro y la multiplicación de los lados es del interior del reservorio. Desinfección de la captación. Lo primero que debemos de tener en cuenta es revisar que si cuenta con una tapa sanitaria, el cono de rebose, la canastilla, la válvula de salida y que nuestra captación cuente con su cerco perimétrico. Debemos de quitar toda piedra o maleza de la captación. También debemos de limpiar el canal de escurrimiento y salida de la tubería. Debemos de preparar la solución del cloro en función a la concentración. Para el caso de captaciones, los rangos son de 150 a 200 miligramos por litro y de acuerdo al volumen de la captación, para lo cual aplicamos la fórmula ya conocida. Quinto, debemos de restregar las paredes y el fondo de la captación. Sexto, limpiar con abundante agua después de los 30 minutos del proceso de desinfección. Asimismo, podemos aprovechar para realizar el aforamiento del caudal o de nuestro manante a través del método volumétrico. Desinfección del reservorio. Primero, cerrar la válvula de ingreso y salida y abrir la válvula de desagüe o limpia. Debemos de determinar el volumen de los reservorios. Pueden ser cuadrados o circulares. Asimismo, debemos de calcular la cantidad de cloro y los litros de agua a diluir según el volumen del reservorio y en función a la concentración. Para este caso son
es 50 miligramos por litro. Cuarto, lavar previamente el interior del reservorio con agua corriente para eliminar la suciedad. 5. Cerrar la válvula de salida y de desagüe y abrir la válvula de ingreso y dejar que el reservorio se llene. Una vez lleno, debemos de agregar la solución preparada y dejar reposar por 4 horas. Luego de este tiempo, vaciar el reservorio. Sexto, lavar el interior del reservorio con abundante agua corriente. Desinfección de la línea de conducción y aducción. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el diámetro de la tubería y la longitud de la línea de conducción, aducción y distribución. Asimismo, debemos de calcular el volumen del componente con la siguiente fórmula, donde volumen es igual a 3.1416 sobre 4 multiplicado por el diámetro al cuadrado y la longitud de la tubería. Debemos de calcular la cantidad de cloro y litros de agua para diluirlo, según el volumen del tramo, a desinfectar y en función de la concentración de 50 miligramos por litro, aplicamos la siguiente fórmula. Tercero, debemos de vaciar abriendo la válvula de purga y cerrar la válvula de purga. Echamos uniformemente la solución preparada hasta llenar toda la tubería. Quinto, de preferencia realizar la desinfección de la línea de conducción y la captación en forma conjunta, es decir, al mismo momento, al igual que el reservorio y la red de distribución. Una vez llenada la tubería con una solución, mantenerla reposando durante aproximadamente 4 horas. Si en el recorrido de nuestra línea de conducción y aducción existen cámaras rompepresión tipo 6 y tipo 7, la desinfección se debe de realizar por tramos y de acuerdo al volumen. Muchas gracias.